Bienvenidos. Gracias por estar aquí. Es un placer estar en contacto con ustedes. Sé que han venido de diferentes lugares y es una inspiración saber que están interesados en conocer estrategias y técnicas de cómo sentirnos mejor en este tiempo de crisis. Vamos a revisar qué es lo que está pasando a nivel del mundo y cómo podemos protegernos ante estos eventos que nos están causando mucho estrés. Vamos a empezar. Adelante, por favor, ingeniero. Para conversar un poquito acerca de Brisa More Wellness Center, es una organización bilingüe, es español-inglés, bicultural, que estamos enfocados en fomentar la salud integral y el bienestar. Sabemos que en estos tiempos el sector salud de muchos países está abarrotado y entonces estamos brindando servicios psicoterapéuticos dentro de este estado, así como actividades psicoeducativas. Son seminarios, talleres, cursos individuales, grupales, algunos son por una semana, por un mes, o pueden ser inclusive largos de 6 meses y un año, y luego lo vamos a informar más adelante. Y este es mi gran proyecto. Durante la pandemia, tiempo que, como todos recordaremos, tuvimos que quedarnos encerrados para prevenir que el virus del COVID-19 se contagie por todo lado. Entonces, a ese tiempo yo estaba trabajando en un hospital muy grande de California y nuestras oficinas se llenaron con pacientes que sufrían de mucha ansiedad, algunos se deprimían, las adicciones incrementaron demasiado y diferentes otros tipos de problemas de salud mental. Entonces, la idea de brindar herramientas prácticas sencillas que las personas las pudieran usar desde su propia experiencia, es que me motivó a poner en marcha y poner todo junto, todas esta bagaje cultural y de experiencias que he adquirido a través de los años. Y bueno, empezamos a escribir y salió este libro que lo hemos publicado el año pasado en diciembre y que lo pueden adquirir si ustedes desean en Amazon. Está en versión de tablet y también en versión de papel. Así que se les va a enviar el link para que las personas que estén interesadas. Y también quiero mencionar que estamos desarrollando ya el libro de trabajo que va a acompañar a este primer libro, donde hay muchas de las técnicas que vamos a mencionar hoy día, pero que están muy desarrolladas de manera muy sencilla, con dibujos, con gráficas, con ejercicios, para que podamos regular nuestras emociones. Y este es nuestro tema de hoy, la salud emocional en tiempo de crisis. Vemos que a pesar de las dificultades, hay momentos en que podamos compartir con nuestra familia en la naturaleza y evitar esos tiempos en que nos hemos sentido solitarios, que nos hemos sentido melancólicos, hemos tenido que estar encerrados y definitivamente ha habido un impacto. Ha habido un impacto en nuestra salud mental, en nuestra salud psicosocial, que lo vamos a ver ahora brevemente. Y entonces, para empezar, ahora, ya entrando al tema, me gustaría invitarles a que cada uno haga una pequeñita reflexión dentro de su mente, de su cuerpo, y que pueda contarnos, compartirnos cómo se está sintiendo en este momento, cómo te sientes en este momento. Si lo puedes colocar en el chat, por favor. ¿Te sientes alegre? ¿Te sientes esperanzado, esperanzada? ¿Te sientes sorprendido, sorprendida? De repente nervioso o alegre, tal vez, inspirado, quizás. Entonces, si lo puedes escribir en el chat, nos va a encantar. Vamos a dar 2 minutos para que lo puedan escribir. Inspirada, muy bien. Ansiosa, es bastante frecuente. Tranquila, qué bueno, qué bonito. Emocionada por cambios y oportunidades. Feliz, wow, qué bonito.
un minuto más y vamos a continuar. Y por ello quiero darles las gracias de corazón por estar aquí y por compartir cómo se están sintiendo en este momento. Es muy importante. Y vamos a encontrar un poquito una información acerca de ansiedad, que es una emoción, un estado corporal bastante común. Y alguien está mencionando, quiere superar su miedo. Es parte de lo que vamos a compartir hoy. Entonces vamos a continuar. Entonces son nuestros temas que queremos ahora brindarles y obviamente van a haber muchas preguntas, como lo mencionó el ingeniero Alberto. Vamos a tener un espacio para que ustedes puedan hacer las preguntas si lo desean hacer en el chat o quieren hacerlo verbalmente. Hicimos una encuesta justamente para saber acerca de este tema antes de hoy, antes de iniciar este webinar, para preguntar cuáles eran los temas que más les interesa saber a las personas en general. Entonces vamos a presentar una encuesta y los resultados. Y vamos a ver cuáles son los síndromes o cuáles son las dificultades de salud mental y de salud emocional más prevalentes, lo que más se está presentando dentro de esta encuesta. Posteriormente hablaremos sobre las crisis, el trauma y el famoso estrés, que muchas personas lo sentimos. Y vamos a terminar con el tema de salud emocional, brindando algunas estrategias de cómo tener una adecuada salud emocional. Y entonces, estos son los resultados de la encuesta. Fíjense que los cuadros más comunes, lo que se ha presentado más, ha sido ansiedad y depresión. Dentro de casi 500 personas encuestadas, ha resaltado quienes quieren saber más sobre qué es la depresión, qué es la ansiedad. En tercer lugar está el síndrome de burnout, que en español se traduce como el síndrome de quemado o de abrumado, y regularmente está relacionado con dificultades laborales. Luego viene el estrés laboral, precisamente, va junto. Asimismo, conflicto de parejas. Hay bastantes preguntas acerca de la comunicación y de muchos temas relacionados con las parejas. También está dificultades en la conducta de los niños, cómo ayudarles a regular sus emociones, hay algunas de ellas. También el duelo, generalmente es el duelo no complicado y muchas veces el duelo se produce por pérdidas de diferente naturaleza, que luego lo vamos a ver. Y otros temas que, bueno, no han tenido el impacto como los que estamos presentando en este momento. Y entonces el impacto psicosocial de las crisis. A marzo, el mes pasado de este año, como vimos también en nuestro cuadro, los desórdenes que más resaltan es el de ansiedad y el depresivo. Y el de ansiedad, en primer lugar está estos síntomas, es el conjunto de problemas, de dificultades en los grupos de edades jóvenes, de 18 a 29 años, casi un 42%. El segundo rango está entre 30 a 39 años, con casi 34%. Y luego el grupo de 40 a 49 años con 30%. La mayoría de ustedes posiblemente conoce que este trastorno de ansiedad está relacionado con sensaciones de alarma, de urgencia, de querer hacer las cosas inmediatamente, pero con una mentalidad de que algo no me va a salir bien, que produce mucho miedo y mucha activación. Hay diferentes tipos de ansiedad. Entre los más conocidos está la ansiedad generalizada, que es el estado de la preocupación constante por muchas razones. Luego sigue la ansiedad social, que es el temor o restricción para incluirse en grupos sociales. Hay mucha ansiedad, mucho temor para ir a fiestas, a reuniones.
Luego hay diferentes tipos de fobias, desde la fobia a los animales, la fobia a tomar un avión, la fobia a hablar en público, etc. El desorden obsesivo compulsivo también está dentro de unos números muy altos, y le sigue el trastorno de estrés postraumático, que vamos a hablar luego sobre ello. Evidentemente hay tratamientos eficaces, entre ellos los vamos a mencionar también, y este es información de la Oficina de Censos de los Estados Unidos, lo cual es posible que también se esté dando de manera similar en otros países. En cuanto al desorden depresivo, está más relacionado con el afecto y con la pasividad. Las personas que sufren depresión regularmente tienen un estado de ánimo más bajo, más lento, poca energía. Increíblemente es casi el 4% de la población mundial. Estamos hablando de muchos millones, 250 millones o algo así, que afecta más a adultos y mujeres. Cuando las personas no tratan su depresión, uno de ellos es el estado de ánimo muy bajo, pueden inclusive tener ideas de suicidio, de quitarse la vida. Y de acuerdo a las estadísticas, es la cuarta causa de muerte en jóvenes entre 15 a 29 años. Es alarmante. Entre los tipos se encuentra el desorden depresivo con ansiedad, el desorden estacional. Muchas personas cuando viene el invierno o cuando hay lluvias tienden a deprimirse. La distimia, que es un estado de ánimo bajo plano que dura mucho tiempo, 2 años o más. Luego está la depresión mayor, que realmente tiene síntomas muy fuertes, muy intensos, y luego de 2 semanas que las personas tienen dificultades para funcionar, para comer, para dormir, se diagnostica una depresión mayor. Y la ansiedad somática, que a veces aparece con los dolores de cabeza, los dolores de estómago o dolores musculares, se somatiza, es decir, los síntomas se experimentan a través del cuerpo. Y luego viene la depresión, la depresión bipolar, que son los polos. En un momento pueden estar muy depresivos y en otro momento pueden estar absolutamente activos. Son como el sol y la luna, el día y la noche. Y muchas veces, en este caso, hay compromiso orgánico que se necesita de un trabajo más médico psiquiátrico. Obviamente hay tratamientos eficaces que luego los vamos a mencionar también. Y estos son datos de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ¿qué es una crisis? Hablamos de crisis constantes y se define una crisis como un cambio brusco, un shock emocional que provoca incredulidad, muchas veces rechazo, dolor e inclusive desesperanza. Acordémonos cuando nos informaron de la pandemia y que teníamos que quedarnos encerrados en la casa. Para muchos, quizás no para todos, fue un choque. ¿Cómo? No voy a poder salir, no voy a poder encontrarme con mis compañeros de trabajo o de estudios o con mi familia, ¿no? Tengo que quedarme y no me puedo salir porque pueden haber problemas. Y sin embargo, las crisis ocurren, han ocurrido desde el inicio de la civilización porque es parte del proceso evolutivo. Cuando nosotros estamos pasando de periodos evolutivos, pasamos de ser bebés a ser niños, luego adolescentes, pasamos a la adultez, luego a la tercera edad y a la vejez. Todos esos son cambios, cambios corporales, cambios psicológicos, cambios inclusive sociales que nos están afectando, pero de alguna forma nos vamos adaptando porque tenemos esa capacidad de adaptación. También pueden ocurrir crisis personales, ¿no? Cuando terminamos una relación, cuando perdemos el trabajo, cuando nos movemos a lugares diferentes, dejando a la familia, etc. Todas esas pérdidas van a causar un dolor emocional que puede convertirse en un duelo que necesita ser resuelto. Y están los cambios circunstanciales. Desafortunadamente, estamos viviendo
en este momento muchos desastres climáticos, cambios extremos en algunos casos. Hay, por ejemplo, tormentas eléctricas en Perú, hay terremotos en Turquía, hay tsunamis, etcétera. Y los desastres en general que pueden ser naturales o que pueden ser provocados de alguna forma. Y obviamente nos estamos reponiendo de la pandemia, que ese fue también un desastre biológico. Entonces, ¿qué es el trauma? El trauma es algo similar, pero no exacto. Si la crisis es evolutiva y es, entre comillas, natural, el trauma más bien es un evento que está provocado por un agente externo. Es sorpresivo, desmedido y es destructivo. Y la persona siente que no tiene las habilidades, las capacidades para afrontarlo. El origen de esta palabra trauma significa herida. Es una palabra griega y que genera una huella emocional persistente. Se produce un trauma de la niñez cuando ha habido un abuso de tipo emocional, físico, sexual. La violencia doméstica es uno de los problemas que causa mucho trauma en la víctima e inclusive en las personas que lo observan, regularmente los niños. También puede producirse cuando o existe el suicidio dentro de un miembro de la familia. Y los síntomas más característicos son la irritabilidad. Las personas están tan confundidas, pero también muy sensibles y todo les incomoda, les molesta. Se produce mucho insomnio, dificultades para dormir y cuando no es tratado el trauma, puede generar el trastorno de estrés postraumático y otras enfermedades mentales e inclusive enfermedades crónicas. Hay que buscar formas de procesar estas crisis y este trauma. Y todo esto nos genera estrés. El estrés es bastante común y creo que casi todas las personas los sentimos. Cuando hay estrés, hay mucha alarma, dependiendo del nivel de estrés. Imaginemos que estamos con un termómetro de 0 a 10, de 0 a 10 al contrario. Cuando es un nivel de estrés de 0 a 3, por ejemplo, nos impulsa a levantarnos de la cama, hacer las cosas durante el día, avanzar. Pero cuando ya pasa de 5 hacia más, ya nos genera un estado de alarma, de urgencia, de activación, que tenemos que actuar inmediatamente ahora, en este momento. Y al interior de nuestro cerebro se genera una hormona que se llama el cortisol, que es la que nos provoca una serie de cambios fisiológicos, palpitaciones en el corazón, cambios de temperatura, temblores, sudoraciones, etc. Y en cuanto a los psicológicos, dependiendo del nivel de estrés, a veces no podemos pensar, no podemos razonar, no nos acordamos de las cosas, no podemos encontrar una solución a lo que está ocurriendo. Entonces nos afecta la atención, la concentración, nos olvidamos. Cuando esto es elevado, puede convertirse en ansiedad e inclusive algunas personas sufren ataques de pánico. Cuando el estrés es crónico y no se procesa, afecta esa salida del cortisol en niveles muy elevados, puede causar muchos problemas de tipo físico y puede derivar en una depresión. Entonces es importante que se tomen en cuenta y se busque la solución. Y entramos en nuestro tema central, las emociones. ¿Qué son las emociones? Emociones proviene del término emovere, que significa movimiento, agitación, aflicción. Alguien dijo que todos somos homo emotionals, es decir, nuestras emociones nacen con nosotros y están en todo momento. Es un código automático de energía que nos motiva a actuar, a hacer cosas, a tomar algunas precauciones o no. Muchas veces las personas a veces actuamos llenas de emociones, especialmente cuando hay una emoción de tipo romántica. Las emociones nos informan de los estímulos que vienen del exterior.
se llama sensaciones del interior interoceptivas. Por ejemplo, cuando tenemos hambre, cuando queremos ir al baño, cuando ya tenemos sueño, cuando tenemos algún nivel de tensión. Aparte de las sensaciones que conocemos, de la visión, el olfato, el gusto, el tacto, etcétera, también están estas dos, de la sensación interoceptiva, que es la información que viene desde nuestro cuerpo, desde nuestros órganos, y las otras exteriores que nos informan qué está pasando. Está ocurriendo, estamos en un lugar seguro, es amigable o tenemos que cuidarnos. Y dentro de nuestro cerebro, tal vez ustedes ya lo saben, ya lo han escuchado, por razones didácticas se ha elaborado este cerebro que se llama el cerebro triuno, que son tres partes principales, compuesta por el cerebro reptiliano, que es la parte básicamente la más vieja, el cerebro más viejo, donde tenemos los instintos de sobrevivencia. A través de la evolución se ha ido acumulando o se quedan esas células allí que nos ayudan, por ejemplo, con la temperatura, con la respiración, con el movimiento, pero que también tienen esas tres instintos, ¿no? La lucha, la huida o el congelamiento, que es para sobrevivir. Y luego tenemos en segundo lugar el sistema límbico, que es la parte donde se regulan las emociones, donde aparecen. Y hay una pequeñita hormona que se llama la amígdala, que si ustedes se imaginan es como un detector de humo, como un radar, que cada vez que entramos a una situación nueva, se enciende y nos va a informar si el lugar que estamos visitando o la persona que estamos conociendo o lo que estamos realizando es seguro y podemos seguir adelante o no. Esta hormona, cuando se activa en una situación de alarma, segrega el cortisol y es lo que nos genera esos cambios fisiológicos. Y luego viene el neocórtex, que es la parte más nueva, solamente lo tenemos los seres humanos, que es el cerebro inteligente, que nos permite visualizar las metas que queremos lograr en el futuro, nos permite organizarnos. El resumen es que tenemos tres cerebros: el reptiliano, que es el antiguo, el sistema límbico, que es también llamado el cerebro de los mamíferos, y el cerebro nuevo, que nos sirve para las funciones intelectuales superiores, para planificar, para pensar en el futuro, para aprender. En este momento, ustedes están usando más su cerebro nuevo. Y es importante saber que una de las funciones o una de los grandes descubrimientos que se han hecho en los últimos 10 años en la neurociencia es que nuestro cerebro es plástico y también podemos generar nuevas neuronas que nos ayudan a hacer cambios. Y esto es fabuloso porque podemos, si nos proponemos, hacer modificaciones positivas en nuestra vida. Y entonces también todos sabemos las emociones, los tipos de emociones que tenemos. La clasificación más conocida es de las 6 emociones, que si ustedes recordarán, o alguien se ha visto la película, en inglés es In and Out y en español se llama Intensamente. Todas estas emociones han tenido una explicación, un motivo evolutivo. La alegría llevaba a nuestros ancestros a juntarse para procrear. El asombro cuando algo que no esperábamos aparecía. La ira, nuestros ancestros estaban enfrentados cuando alguien tomaba su parte de sus alimentos. O el asco, si veían un animal que estaba muerto, no lo querían comer porque podían enfermar. Y el miedo también ejerce una función muy importante. Cuando vamos a cruzar una calle, tenemos que estar mirando a todo lado para saber si tenemos la suficiente seguridad para avanzar o no. Y la tristeza
También porque la tristeza regularmente nos lleva a internalizarnos, a reflexionar, a darnos cuenta de dónde estamos y qué es lo que queremos lograr. Todo esto está muy bien en el nivel adecuado. El problema es cuando ya, como en el termómetro que conversábamos, las emociones suben o bajan demasiado que nos pueden causar alguna dificultad. Y entonces nuestro tema, la salud emocional. Vemos que el cerebro tiene que estar en conjunción, en armonía con el corazón. El corazón es, tradicionalmente se ha considerado como el foco de nuestras emociones y realmente hay una conexión muy importante. Por ejemplo, en las últimas investigaciones que se han hecho en las universidades de Harvard, se indica que el mejor aprendizaje cuando queremos aprender un nuevo idioma, una nueva asignatura o algo nuevo, si nuestro corazón está alineado con nuestra mente, con nuestro cerebro, es decir, si nos gusta lo que estamos haciendo y sentimos placer, ese aprendizaje se graba y se pasa a la memoria de largo plazo. Y es como podemos hacer los cambios. Y es importante buscar la armonía. Entonces, salud emocional es el balance entre las emociones agradables y desagradables. Nótese que no estamos hablando de emociones positivas o negativas, buenas o malas. Estamos hablando de emociones agradables y desagradables porque todas ellas son importantes. Todas nos dan un mensaje y tenemos que descifrarlo. Y nos ayudan a tener esa armonía entre nuestra mente, cuerpo y el espíritu para estar listos a experimentar los matices de la vida, porque la vida a veces nos trae retos, nos trae una serie de sorpresas que si tenemos esta armonía podemos avanzar en el logro de nuestros sueños y nuestras metas. Y pasamos ahora a las técnicas de cómo mejorar la salud emocional. Siguiente, vamos a verlo, cultiva el amor propio, reconocer tus emociones desagradables y regularlas. Reconoce y regula. El amor propio. En las décadas anteriores se hablaba mucho de la autoestima y ahora hablamos más bien del amor propio. Y he acuñado esta palabra amor que viene con nuestro logo, Brisa Amor, que es la brisa del amor y en el centro de bienestar. La A, que significa advierte. ¿Qué significa advierte? Que es importante que te des cuenta de tu sistema de creencias. ¿Qué es lo que tú constantemente tienes en tu mente? ¿Cuáles son tus valores? ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Es el estudio, la familia, las amistades? ¿A qué le das más valor? ¿Cuáles son tus hábitos? Esos hábitos que haces conscientemente cuando comes sano o cuando te ejercitas o las inconscientes, que cuando quieres hacer algo, de repente hay una voz interior en tu mente que te dice, sabes que mejor no lo hagas, no vaya a ser que te equivoques, o la persona anterior te dijo un comentario que no fue muy apoyador y eso te limita. Y ese tipo de pensamientos de negatividad hace que muchas personas se sientan como víctimas. Que pobrecito yo, es que yo no puedo hacerlo porque como el gobierno no me lo permite, o mi esposa, o mi esposo, o mi hijo, etcétera, etcétera. Entonces, se cortan, se limitan. Es importante saber qué es lo que estamos pensando. Y cuando tenemos esta awareness o esta claridad, podemos entonces decidir, quiero cambiar. Esta forma de pensar, de sentir, de hacer las cosas no me gusta, quiero mejorar. Ello te lleva a tomar acción. Cuando ya estás claro, quieres cambiar, tienes que tomar acción. Educarte, conectarte, buscar ayuda. Y cuando ya encuentres que estás cambiando, necesitas repetir, practicar, porque la práctica, como decíamos, la relación entre el corazón, que es, digamos, el símbolo del cuerpo, y la mente, hace que se puedan generar nuevos caminos neuronales en la mente para que hayan nuevos hábitos. Entonces, cuando estamos muy conscientes, luego podemos caminar hacia el logro
de nuestra mejor versión. Entonces, es importante también reconocer tus emociones desagradables. Carlos Jung hablaba de la sombra, donde a veces albergamos sentimientos de culpa, a veces de vergüenza, esas voces que nos dicen que a veces no somos suficientes, que de repente no somos tan inteligentes, que muy gordos, muy flacos, muy altos, muy oscuros, muy blancos, etc. O celos, cuando vemos que alguien está avanzando, o la envidia, esta persona está prosperando, yo por qué no, o el resentimiento, si yo entendí que alguien me dijo una cosa de una manera que me hizo sentir mal, entonces ya me resiento y mantengo ese resentimiento. A veces la melancolía, la pérdida, hablábamos de diferentes tipos de pérdida que nos causan luto, y si la mantenemos, obviamente nos va a afectar. Y la frustración, ¿no? Que alguien te habló mal, te insultó y quisiste decirle algo, pero no lo pudiste hacer y se te quedó esa emoción. Saber qué es, darle un nombre y buscar una manera de procesarlo. Y hay muchísimas técnicas que nosotros usamos en nuestro centro, entre ellas, obviamente, la técnica de relajación. Hay diferentes tipos, entre ellos la meditación, el yoga. El diálogo interno positivo es tan importante, especialmente cuando queremos hacer algo, programamos una meta y no nos sale. ¿Qué nos decimos? ¿Cuál es esa voz que nos dice, no, nos apoya o nos critica? Y a veces, por ejemplo, algunas personas, ¿por qué me sale todo mal? Quizá podemos cambiarlo por algo más positivo, como decir, bueno, esto no salió como yo lo quería, pero puedo encontrar maneras para superarlo, para hacerlo mejor. La próxima vez evitaré este error y seguiré adelante. Y cuando nos damos cuenta que tenemos esas emociones negativas que nos limitan, hay que darnos cuenta que se necesita procesar, hay que eliminar el negativismo, curar los traumas, manejar la ansiedad, prevenir la depresión, etcétera, para sentirnos mejor. Y es lo que nosotros ofrecemos en nuestro centro. Son programas de salud emocional, como el manejo de la ansiedad, prevención de la depresión, el control de la ira, cómo acabar con la codependencia, la sanación del trauma intergeneracional y del desarrollo. Por ejemplo, hay muchas familias que van pasando de generación en generación el problema de la violencia doméstica. Ese es uno de los temas que trabajamos. O cuando se ha tenido una relación de abuso emocional y también de violencia doméstica. Trabajamos esto. Procesamiento del duelo y el luto complicado. Trastornos de la alimentación, la bulimia, por ejemplo. Y resolución de conflictos de pareja. En el ámbito de desarrollo personal, tenemos talleres de autoliderazgo, de motivación de logro, cómo lograr las metas, cómo avanzar en la vida, regulación emocional, cómo mantener un balance, del amor propio que les comentaba, autoestima, autoconfianza, autocuidado, cómo tener la comunicación asertiva, cómo desterrar el burnout, que es uno de los temas que aparecieron en la encuesta, pasar del estrés al éxito. También tenemos talleres de bienestar laboral, como manejo de estrés laboral y la gestión y resolución de conflictos. Y ahora vienen las preguntas y los comentarios. Si quisieran hacerlo en el chat o si gustan levantar la mano, entonces les damos el micrófono para que puedan formular su pregunta. ¿Qué pregunta tienen? ¿Preguntas? ¿Algún comentario? Sí, aquí hay una pregunta. Dice, ¿por qué algunas personas son muy inseguras? Oh, esa es una excelente pregunta. Tiene que ver mucho con el amor propio, con el autoconcepto. ¿Qué me digo yo cuando me miro al espejo? Me miro como una persona atractiva, atractivo. Cuando tengo algunos retos en la vida, me critico, me juzgo, me saboteo o al contrario me apoyo.
vemos que esos mensajes, esas palabras van generando un camino en nuestra mente y luego se convierten en hábitos. Entonces, hay muchas técnicas, por ejemplo, la técnica de las afirmaciones, pero que viene con relajación, que posiblemente se necesita trabajar un trauma no resuelto o muchos elementos que podrían explicar por qué la persona se siente segura o no se siente segura, perdón, no se siente con ganas de tomar algún riesgo y más bien hay esa inseguridad. Parece que hay otro. Están preguntando acerca del manejo del resentimiento. Efectivamente, es una de las emociones que causa mucho malestar. Muchas veces debajo del resentimiento hay una falta de comunicación o una proyección de yo esperaba que esta persona me diga o me dé algo, pero no lo hizo como yo esperaba, no cumplió mis expectativas, entonces ya no me gusta esta persona, ya me alejo y me resiento. Alguien en un libro comentaba, no recuerdo el autor, o sea que la persona resentida en general, y no estoy hablando de manera particular, muchas veces las personas cuando se resienten es como que están deseando que le pase algo malo a la otra persona, pero se lo están haciendo a ellos mismos. Como tomar veneno, como tener una copa de veneno que quisieran darle a otra persona, pero se lo están tomando a ellos mismos. Y hay muchas razones inconscientes. A veces dentro de esa abanico de las emociones desagradables, una de ellas es el resentimiento, la culpa, la vergüenza. Como decíamos anteriormente, es importante tener conciencia de qué es lo que puede estar causando este malestar. ¿Qué puedo hacer? Y necesito tomar acción si me doy cuenta que me está dañando, que daña mis relaciones. Entonces, buscar alguna forma de procesarlo. Y sí, con mucho gusto podemos ayudarle. Si nos deja más información, podemos luego continuar brindándoles más información. Como decía el ingeniero, este webinar se va a colocar en la página web y vamos a continuar con otros eventos en el futuro. Y si gustan algún tipo de consulta personal, también nos pueden dar a conocer. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Aquí hay otra pregunta, dice, ¿usamos toda nuestra capacidad cerebral? También es una pregunta extraordinaria, porque muchos estudios neurocientíficos indican que en general estamos usando solo el 2%, del 2 al 5% de nuestra capacidad cerebral. Y la razón es porque generalmente nos conducimos con hábitos. Imagínense, desde que se levantan, a veces las personas incluso usan la misma pijama, duermen en el mismo lugar, se levantan y hacen las mismas rutinas todo el día. Van al trabajo, van a estudiar, regresan, hacen lo mismo. Hasta a veces incluso la ropa, se ponen la misma ropa cada día. Y es como la ley de Pareto, solamente usan el 20% del 80% de todo. Y una de las maneras de activar otras zonas cerebrales es cuando hacemos cosas nuevas, cuando nosotros mismos nos ponemos algunos retos que nos cuesten un poco. Por ejemplo, aprender un idioma nuevo, aprender a tocar un instrumento, aprender un nuevo baile, hacer algo donde esté involucrado el cerebro y el cuerpo, porque tiene que haber una coordinación, atención, concentración, y te tiene que costar un poco, tiene que ser un poco difícil para que realmente haya ese cambio y el uso de una mayor potencialidad del cerebro. Sí, aquí hay otra pregunta, dice, ¿cómo puedo superar una pérdida? Ya, como hablábamos, hay pérdidas de diferente naturaleza. Pueden ser pérdidas externas cuando de repente perdemos el trabajo o perdemos a una pareja o nos vamos a otro lugar, o las pérdidas personales.
a un ser querido, etcétera. Esas pérdidas hacen cambios muy drásticos en nuestro cerebro, en nuestro corazón. Son como crisis que necesitamos atender y necesitamos procesar. A veces cuando, por ejemplo, perdemos a alguien, las personas que están alrededor nuestro nos dicen, bueno, pues ya supéralo, ya pasó, ya te vas a mejorar. Pero no, efectivamente hay que darle el tiempo, la importancia, porque, por ejemplo, en un caso de divorcio, cuando se ha tenido una relación íntima, emocional, física, espiritual, hay esa ruptura. Es como que se necesita desterrar las raíces emocionales que se quedaron en esa relación y moverse hacia otra situación nueva. Entonces, los estudios demuestran que para sanar, por ejemplo, una relación afectiva, amorosa, se requiere de un proceso de mínimo un año, donde todas las estaciones pasan y el cuerpo poco a poco va dejando esas raíces y va dejando ir todas las imágenes y todas las emociones involucradas en esa relación. Entonces sí es posible, pero hay que... Hay otra pregunta en todo caso acá, ¿cómo cambiar nuestra conducta de eso? Bueno, como lo explicábamos en el acrónimo de amor, es importante tomar conciencia de qué es aquello que no te gusta, primero. Luego, decidir, querer, desear hacer los cambios. Tercero, tomar acción. Tomar acción significa buscar la información, la educación, conversar con alguien, hacer cambios físicos. De repente, quiero bajar de peso o quiero estudiar una nueva carrera o algo. Tengo que tomar los pasos de darme cuenta, de saber si quiero modificarlo, de tomar la acción y comprometerme a hacerlo y empezar a practicarlo, a repetirlo, de manera que se convierta en un hábito. Y los hábitos están hechos de micro conductas y está relacionado, como decíamos siempre, la mente, el cuerpo y el espíritu. Entonces, es posible el cambio y todos nosotros que estamos aquí podemos hacer los cambios que nos ayuden a sentirnos saludables, a sentirnos contentos, productivos, conectados con nosotros, con todas las personas que nos rodean y ser felices y llegar a nuestra mejor versión, porque siempre podemos ser mucho mejores si lo deseamos y lo queremos. Sí, aquí hay otra pregunta, dice, ¿cómo puedo controlar mi ansiedad? En primer lugar, sería importante saber un poquito más, ¿no? ¿Qué es la ansiedad para ti? ¿Cómo la sientes? ¿Cómo la percibes? ¿Qué te produce la ansiedad? ¿Cuál es la causa de la ansiedad? Si es empezar un trabajo nuevo, un estudio nuevo y hacer listas de cuáles son los síntomas y cómo puedes ir dando pasos para manejar esa ansiedad. Uno de los primeros elementos fundamentales que a veces no le prestamos mucha atención es la respiración. La respiración profunda le dice a la amígdala, ese organito que se activa cuando tenemos miedo, cuando hay una situación de alarma, la respiración profunda le dice a la amígdala que estamos bien, que está bien iniciar algo nuevo. Podemos respirar profundo y esa respiración ayuda también a bajar el ritmo cardíaco y a sentirnos más tranquilos. Ese puede ser uno. Luego, la meditación, el escribir tus pensamientos, tus preocupaciones en un cuaderno, en un diario, ayuda a que salgan esos pensamientos de tu mente, los puedas colocar en ese cuaderno. O conversar con alguien, una persona que te quiera y que sabes que te va a ayudar, te va a apoyar. Caminar en la naturaleza. En Japón, los psiquiatras recetan lo que ellos le llaman el forest bath,
el baño en el bosque, porque hay algunos químicos de los árboles, de la naturaleza, el color verde que nos ayuda a sentirnos mejor. Y hay muchos otros también que se pueden utilizar. De repente, sentirte mejor, hablarte bonito, cuidarte, son cosas que te pueden ayudar. Bueno, estamos casi terminando. El espíritu implica tu conexión que tienes con una fuerza superior, ya que sea que le llames universo, Dios, lo que fuere, que te puede dar paz, que te puede hacer sentir tranquilo. Para algunas personas estar en el bosque es estar en una conexión espiritual, o meditar, estar dentro de ti, es una conexión espiritual. Pero es una energía que no la vemos y sin embargo sí está ahí, sí la sentimos. Y la coordinación, el balance entre estos tres elementos nos ayuda a sentirnos bien. Bueno, tenemos 3 minutos antes de concluir con este webinar. Quería agradecerles profundamente por estar presente, por haber venido a acompañarnos. Y me gustaría, no los estoy mirando, pero si donde están, si están sentados o parados, que puedan extender sus brazos, como lo estoy haciendo, voy a hacer así. Extiendan sus brazos y luego los cruzan de esta manera y los ponen en sus hombros. Se están dando un abrazo de salud, un abrazo de amor y se dicen una palabra amable, amorosa para ustedes mismos. Como Brigitte, te quiero, gracias por haber estado aquí, gracias a ti y espero que pronto nos volvamos a ver, directa o virtualmente. Muchas gracias. Que tengan una feliz vida. Hasta luego.